Y vamos a iniciar con un poco de teoría. Dice ciclo repetir en Paint. El ciclo repetir es lo contrario al ciclo mientras. En este, la ejecución se lleva a cabo hasta que se cumple la condición impuesta. Solo permítanme. Ya le tomé asistencia a Palma. La diferencia con el ciclo mientras radica en que éste evalúa la condición desde el principio. Y si ésta no se cumple, el código que está encerrado dentro del cuerpo del mientras no se ejecuta. En cambio, el repetir hasta que evalúa la condición para seguir ejecutándose, luego de haber ejecutado el código dentro de su cuerpo, es decir, siempre se ejecuta por lo menos una vez el código. Bien, en este punto es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Aquí tenemos la sintaxis, repetir, la secuencia de acciones que se van a estar repitiendo y una expresión lógica, tipo el ciclo mientras. Bien, ¿cuál es la diferencia entre el mientras y el repetir? Solo permítame, quiero ver si tengo... Bien, continuando, vamos a hacer esto de acá. Como les decía, la diferencia entre el mientras y el repetir es que el mientras, para que pueda dar paso a dar inicio al ciclo, primero pregunta si la condición se está cumpliendo para poder pasar a dar las vueltas del ciclo. En cambio, el repetir, primero va a dar una vuelta, va a hacer una vuelta el comando o repetir, va a dar una vuelta y para que el repetir dé la segunda vuelta va a preguntar si la condición se establece. Por eso es que dice acá claramente que el repetir va al menos a ejecutarse una vez el código. Es decir, el programa viene de arriba hacia abajo y cuando llega al repetir entra de una vez. No va a preguntar nada. Él entra de una vez, repite las acciones que están acá y hasta de último va a preguntar. Pregunta para volverlo a repetir y si no, sigue de largo. Entonces, esa es la diferencia entre el mientras y el repetir. El mientras pregunta primero para poder hacer las vueltas del ciclo. En cambio, el repetir, primero va a hacer una vuelta, siempre va a dar una vuelta primero, y para que dé la segunda vuelta, va a preguntar. Entonces, vamos a hacer acá un par de ejemplos que obviamente ya en su momento hemos visto y hemos hecho con el ciclo para anidado, y ahora vamos a hacer acá uno con el ciclo repetir. Dice, elabore un programa el cual permita el ingreso de un nombre y un número entero y luego muestre en pantalla el nombre ingresado en una cantidad de veces según el número ingresado por el usuario. Bueno, en este programa, por ejemplo, si se ingresa el número 5, el nombre ingresado se va a mostrar 5 veces. Si se ingresa el número 3, el nombre ingresado se muestra 3 veces y así sucesivamente. Bien, vamos entonces a hacer este programa. Por ejemplo, vamos a colocar acá. Vamos a colocar el ejemplo repetir. Y lo primero que nosotros vamos a hacer es solicitar el ingreso de un nombre y un número. Pregunta. ¿La solicitud del nombre y del número tiene que hacerse adentro del ciclo o afuera del ciclo? Pregunta. Afuera. Exacto, tiene que ser afuera. Recordémonos que, como dice acá el enunciado, primero tenemos que solicitar el ingreso del nombre y el número entero. Y hasta después, según el número ingresado, es el número de veces que se va a mostrar el nombre. Así que lo primero que tenemos que hacer es solicitar el número y el nombre o el nombre y el número, como usted quiera, aquí el orden no importa.
Vamos a colocar acá, escribir, ingrese un número entero. Y vamos a colocar acá, leer num. Luego vamos a colocar acá, escribir, ingrese un nombre. Y vamos a colocar acá, leer nombre. Bien, pregunta. Vamos en este momento nosotros a definir las variables. La variable num, ¿cómo se tiene que declarar? ¿Tipo entero, carácter o tipo real? ¿Cómo tengo que definir yo esta variable? ¿Como carácter, entero o real? Como entero. Exacto, como entero, porque es un número, ¿verdad? Es un número, así que vamos a colocar acá entero. Y por último vamos a definir el nombre como tipo carácter, porque estamos trabajando con textos. Bien, ahí tenemos. Si es necesario declarar otra variable, pues lo hacemos más adelante. Bueno, en este punto, una vez que se haya ingresado los datos, dicen que tenemos que hacer de que el ciclo dé cierta cantidad de vueltas según el número ingresado. Y es que aquí en paralelo voy a hacer este programa, pero con el ciclo para. Por ejemplo, vamos a copiar esto de acá. Solo vamos a copiarlo. Vamos a pegar por acá. Y con el ciclo para sería algo muy sencillo que en este punto lo vamos a hacer para que usted más o menos vaya eh, recordándose un poquito también de esto. Con el ciclo para iniciamos con valor 1 y finalizamos hasta el valor que obviamente fue ingresado por el número que dio el usuario. Nos íbamos de 1 en 1 y colocamos escribir nombre. Entonces, por ejemplo, vamos a darle acá ejecutar. Ingrese un número entero, 5. Ingrese un nombre, Juan. Y Juan se repite 5 veces. Ese es el programa que nosotros tenemos que hacer, pero con el ciclo repetir. Bien, en este punto vamos a hacer este programa en paralelo con este, como les había indicado hace un momentito. Adentro del ciclo solamente se coloca escribir nombre. Bien, pero en nuestro caso no vamos a utilizar el ciclo para. Vamos a utilizar el ciclo repetir, que es el que vamos a insertar en este momento. Y antes de continuar, quiero que por favor observe el diagrama de flujo, tanto del ciclo repetir como del ciclo mientras. Solo esperemos acá. Obsérvenlos acá. Ciclo mientras, primero pregunta y luego ejecuta las acciones. Ciclo repetir, primero ejecuta una acción y luego pregunta. Ahí está la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Eso obviamente es el ciclo para, no tiene nada que ver con estos dos, pero la forma de trabajar el mientras y repetir son muy similares. Vamos entonces a insertar un ciclo repetir en este momento y tenemos ahí la sintaxis. Bien. ¿Qué vamos a colocar en secuencia de acciones? ¿Qué es lo que tenemos que colocar acá en secuencia de acciones que queremos que se esté repitiendo? ¿Qué sería? ¿Qué es lo que queremos que se repita? El nombre. Exacto. También para la persona que me escribió ese es el nombre. Voy a colocar acá escribir nombre. Bien, ahora fíjense, ahora vamos a este punto. Este ciclo tiene la expresión lógica hasta el final. Es decir, primero va a dar una vuelta, es decir, esto viene así. De arriba hacia abajo viene esto, ejecuta esta línea, ejecuta esta, se mete directamente a esto de una buena vez y hasta el final va a preguntar. Va a preguntar para volverlo a repetir una vez más y si no, sigue de largo. Entonces acá
¿cuál es la condicionante que yo debería de establecer acá? ¿Cuál sería la condicionante? Recordemos que este ciclo repetir es igual al ciclo mientras, es como que si fuera el hermano del ciclo mientras. Solo que si usted considera que el ciclo mientras es más trabado, este todavía es doblemente más trabado. Es decir, ambos son solamente ciclos que nos complican la vida, ¿verdad? Pero son muy útiles. Y como son hermanos, si el ciclo mientras utilizaba contadores para detenerse, este también los va a utilizar en ocasiones, o bien acumuladores. Entonces, en este punto, pues voy a crear yo un contador para que pueda detener el ciclo. En este punto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar acá, siempre hasta abajo, antes de que finalice el ciclo, se coloca el contador que va a ser el que va a llevar las vueltas. Contador va a ser igual a contador más 1. Y vamos a declarar acá arriba la variable contador, ¿verdad? Porque es una nueva variable que hemos colocado. Bien, pero, y aquí, ¿cómo debo establecer la condición? Que mi ciclo repetir se detenga hasta que el contador, hasta que el contador, ¿qué? ¿A qué tiene que ser igual, mayor o menor el contador para que se detenga el ciclo repetir? Hasta que sea igual que el num. Exacto, hasta que sea igual que num. Recordemos que num es el que está marcando la pauta para finalizar el ciclo. Entonces, voy a colocar acá hasta que contador sea igual a num. Bien, ahí lo tenemos y vamos a ejecutar el programa. Vamos a colocar ingrese un número entero, el 5, Juan siempre. Tenemos 3, 4, 5, 5 veces la palabra Juan, ¿verdad? Juan, 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 5 veces Juan. Vamos a colocar otro número. Vamos a colocar 10 y ahora María. 3, 6, 9, 10. Ahí tenemos la palabra María. Y ahí tenemos nuestro primer ejemplo de contador de ciclo repetir. Ahora bien, muy importante acá. El hecho de que estos sean hermanos, tanto el mientras como el repetir, no significa de que 100% van a ser iguales porque no son gemelos. Que tal vez de pronto tengan los mismos gustos, posiblemente, pero siempre van a haber pequeñas diferencias que hay que saber notar y también aplicar o no aplicar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo vengo y le coloco acá contador igual a 1? ¿Qué pasa si hago eso? Vamos a ejecutar acá en ciclo repetir. Coloco acá el 5, el nombre Julio, y me lo repitió 4 veces. Ahora, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué no tira los 5 como antes? ¿Por qué tiró 4 veces acá? Pregunta, ¿por qué lo hizo? A ver, recordemos algo importante. Y vamos a utilizar nuestro famoso Excel para que nos ayude en esto. Perdonen si hay algunos que se les dificulta esto, ¿verdad? Pero no, al no tener pizarra, tengo que echar mano de lo que tenga acá. Exacto, porque ya contador lleva 1 antes de que inicie acá el conteo. Gracias ahí por la respuesta. Solo esperemos que cargue un poquito el programa. Disculpen la lentitud. Esperemos que cargue el programa de Excel. Bien, vamos a ver acá. Contador. Solo vamos a llevar las vueltas de contador. Bien, sabemos que cuando
Venimos, ingresamos num, hagamos de cuenta que num es igual a 3. No nos vamos a complicar tanto con tantas vueltas. Y el nombre ingresado fue igual a Juan. Bien, entonces viene. Ya ingresamos el nombre, el número y dice contador es igual a 1. Ya de entradita contador le dieron el número 1. Entonces viene y vamos a ver acá, repetir. Vamos a ver cuántas veces se va a mostrar la palabra Juan. Bien, entramos directamente al repetir. El repetir de entradita va a mostrar el nombre Juan. Es lo primero que hace, lo va a mostrar de una vez. Y dice ahora, contador va a ser igual a contador más 1. Contador, ¿cuánto vale en este momento? Que es nuestra primera vuelta. ¿Cuánto vale contador? ¿O cuánto valía contador la última vez que lo vio? Para hacérselo más fácil. 1. Exacto. La última vez que lo vimos valía 1, porque estamos apenas iniciando. Es la primera vuelta que está dando esto. Entonces digo yo, 1 más 1 son 2. Contador ya tiene valor de 2. Bien, entonces viene y dice, repetir hasta que el contador sea igual a num. Y yo digo, ¿será que 2 es igual a 3? No. Como 2 no es igual a 3, viene y vuelve a repetir esta instrucción. Va a volver a presentar el nombre Juan. Y entonces dice acá, contador va a ser igual. Último valor de contador, ¿cuánto fue el último valor de contador? ¿Cuánto valía contador la última vez? 1. 1 y 1. Ok. Fíjense, aquí vamos al conteo de contador. ¿Sí? Por eso lo estoy colocando acá. La última vez que contador lo vimos, valía 2. Entonces yo digo, 2 más 1 son 3. Contador ahora vale 3. Y dice acá, ¿será que 3 es igual a 3? Sí, son iguales. Por lo tanto, se quiebra el ciclo y seguimos de largo. ¿Y cuántas veces presenté el nombre Juan? Solamente lo repetí 2 veces, nada más. Es decir, este valor 1 ahora pues está haciendo de que yo reduzca mis números de vueltas que tiene que hacer el ciclo. O sea, lo reduce en 1. En conclusión, cuando nosotros colocábamos el dato numérico acá para el ciclo mientras, pues con el ciclo mientras nos ayudaba a poder hacer de que el ciclo diera las vueltas exactas. Ahora estamos viendo acá al revés, que en lugar de darnos las vueltas exactas, nos está perjudicando. Así que al punto que yo quiero llegar es que debe de tener mucho cuidado y tiene que saber muy bien y en qué momento llegar a asignarle a contador afuera del ciclo, claro está, un valor numérico, puesto que puede cambiarle totalmente todo el programa, o al menos la secuencia de vueltas del mismo. Bien, vamos a hacer el segundo ejemplo. Básicamente ahí tendríamos el primero. Tómele foto, captura de pantalla, lo que usted quiera, para que usted lo tenga ahí para poder estudiar. Ese sería nuestro primer ejemplo de ciclo repetir. Vamos a pasar a hacer el segundo. Mientras tanto, pues ustedes me dirán si ya lo puedo quitar. Ya, profe. Ok, gracias. Ahorita cambiamos. Bien, vamos entonces con el ejemplo número 2. Ejemplo número 2 dice, diseña un programa el cual permite el ingreso de 5 números enteros y luego muestra en pantalla si el promedio de los 5 números ingresados es mayor o menor a 50. Hay que demostrar si el promedio de los números enteros es mayor o menor a 50. Bien, entonces esto ya es distinto, es algo distinto, porque nos piden hacer un promedio, ¿verdad? Un promedio de los números y después determinar si es mayor o menor a 50. Bueno, vamos a hacerlo primero, que sería el ingreso de los números. En este punto, y obviamente recordándonos un poquito,
Cuando usábamos el ciclo para, utilizábamos el ciclo para poder hacer ingreso de números. Cuando nos pedían 10 números o 5 nombres o 5 números o 3 números, utilizábamos el ciclo para que en cada vuelta que diera este ciclo se ingresara un número. Lo mismo vamos a hacer acá con el ciclo repetir. Entonces, en este punto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir uno nuevo. Vamos a colocar acá ejemplo, ciclo repetir 2. Bien, de entradita lo primero que tengo que hacer es colocar el ciclo. ¿Por qué voy a colocar el ciclo? Porque el ciclo va a ser el que se va a encargar de solicitar los números. Voy a colocar acá escribir, ingrese un número. Leer num. Bien. Ahora, ¿qué hay que hacer acá? Ya solicitamos el número, ¿verdad? Claro está. ¿Cómo podríamos detener entonces este ciclo repetir? ¿Alguna ahí una expresión lógica que usted me pueda brindar para detener el ciclo repetir? Para que no se vaya de largo. Pregunto, ¿alguna condición lógica que a usted pues, se le ocurra ahí para poder detener el ciclo repetir? Bien, lo acabamos de ver hace un momentito. Acabamos de decir, ¿verdad? Que para poderlo detener usamos ciclos. En este caso, contadores, perdón. Entonces vamos a usar un contador para poderlo detener también. Bien, gracias, Pamela. Y vamos entonces a colocar acá. Contador va a ser igual a contador más 1. Siempre el contador que va a manejar las vueltas del ciclo, ya sea mientras o repetir, se coloca hasta el final, antes de que se cierre el ciclo. Igual con el ciclo mientras pasa lo mismo. Bien, ya he creado el contador, perdón. Eh, Ahora, ¿cuál sería la expresión lógica que lo pueda llegar a detener según el enunciado del programa? ¿Cuál sería ese, ese planteamiento? ¿Qué expresión lógica colocaríamos ahí para que se detenga el contador? ¿Cuántos números está pidiendo el programa? El programa está pidiendo 5 números. ¿Sí? 5 números son los que pide. Así es, Emida. Vamos a colocar, gracias por la respuesta, contadores igual a 5, porque son 5 números los que pide. En este punto, primero vamos a observar si realmente estamos haciendo las 5 vueltas. Y eso es importante. Usted tiene que hacer eso siempre. Nunca se vaya de largo a hacer todo el programa y después obviamente no le va a quedar. Siempre vaya haciéndolo por pedacitos, ¿sí? Para que de esa forma veamos si el programa vamos bien. Imagínese que se pone a hacer todo a lo loco y al final el programa ni siquiera hace lo que usted está solicitando, como que no, ¿verdad? Vamos haciéndolo por fragmentos, desde lo más simple hasta lo más complicado. En este caso estamos sacando primero el ingreso de los 5 números. Una vez que veamos en nuestro programa que sí permite el ingreso de los 5 números, perfecto, ya llevamos una primera parte. En este caso ya sentamos la base, que es el ingreso de los números. Ahí como puede observar usted, hemos solicitado los 5 números, así que ya con esto es una gran ganancia. Bien, ya tengo el ingreso de los 5 números. ¿Qué debo de hacer ahora? Según lo que usted puede leer acá con el enunciado. ¿Qué hay que hacer? O más bien la pregunta, ¿cómo se saca un promedio? ¿Cómo sacaría usted un promedio? Por favor, no me diga que no sabe, si eso lo hemos visto en todos estos 2 años. ¿Cómo sacaría usted un promedio?
Recuérdense que un promedio lo vamos a sacar sumando los números que han sido ingresados. Y nos lo sumamos primero y luego los dividimos, es dividirlo. Ahí lo llevamos, es dividirlo, no multiplicarlo. Pero ahí estamos. En este caso, vamos a sumar, como son 5 números ingresados, lo tenemos que dividir dentro de 5, ¿sí? Si ingresamos 5 números, se divide dentro de 5. Ahora bien, ¿cómo haría yo esa operación? ¿Qué debo de utilizar yo para hacer esa operación? ¿Qué necesitamos para hacer esa operación? Para hacer la suma. Sí, un comando asignar, pero ¿qué necesitamos? Lo vimos ahorita en el primer bimestre. Exacto, necesitamos un acumulador, como dijo Mitzi. Es un acumulador lo que necesitamos. Por lo tanto, voy a colocar acá. Acumulador va a ser igual a acumulador, es decir, el valor de que tenía anteriormente acumulador, más, ¿qué sería? ¿Qué debo de colocar acá a la par del más? ¿Qué valor es el que va? ¿Qué valor va a la par del más? Exacto, num. Vamos a colocar num, ¿sí? Solamente los contadores llevan un dato numérico. Los acumuladores llevan otra variable, ¿sí? Importantísimo siempre recordarnos de eso. Solo los contadores llevan un dato numérico específico. Los acumuladores llevan una variable porque esto puede llegar a variar, el acumulador puede cambiar su valor de un momento a otro. Así que aquí va una variable. Bien, ingresa un número, tenemos num, acumulador va a ser igual a acumulador más num. Perfecto, ahí lo tenemos. Bueno, ahora vamos a la siguiente pregunta. El promedio, es decir, aquí lo estamos sumando, aquí están ingresando los números y los vamos sumando. Es decir, cada número que va ingresando lo vamos a ir sumando. La pregunta, ¿el promedio lo tengo que hacer adentro del ciclo o afuera del ciclo? O sea, la división, pues, a la división final, la que me va a dar ya el resultado final del promedio. ¿Lo tengo que hacer dentro del ciclo o afuera del ciclo? El acumulador lo tenemos que, el promedio lo vamos a hacer afuera, ¿sí? Lo vamos a hacer afuera. ¿Por qué lo hacemos afuera? Recuérdese que el promedio, ¿sí? Lo vamos a hacer afuera, o sea, la división lo hacemos afuera, porque primero lo que necesitamos es sumar los números. Y una vez que todos los números se terminen de sumar, lo vamos a dividir. ¿Qué pasa si yo vengo y coloco la división acá adentro? Lo que va a hacer es que va a estarme dividiendo los resultados, entran los números y los va dividiendo. Imagínense que solamente van 2 números ingresados, pues me va a dividir esos 2 números. Y yo no quiero eso. Yo quiero que cuando ya estén los 5 números sumados, me los divida al final. No quiero que, por ejemplo, si yo llevo 2, que los divida. Si yo llevo 3 números, que los divida. No, yo no quiero eso. Quiero ya un resultado exacto. Por lo tanto, voy a colocar acá. Promedio va a ser igual. ¿Quién contiene el resultado de la suma de los 5 números? ¿Quién es el que contiene ese dato? ¿Quién contiene el dato? En este caso, la suma de los 5 números. Exacto, acumulador. Va a ser acá, acumulador dividido ¿cuánto? 5. Exacto, dividido 5. Y ahí lo tendríamos. Ahí tendríamos nosotros nuestro dato. Incluso podemos colocarle dividido contador. Recordémonos que contador también tiene el valor de 5, porque se va a detener cuando contador sea igual a 5. Bien, vamos a hacer algo. Vamos a detener ahorita en este momento la conferencia
Tengo en total 32 alumnos. Espero ver los mismos 32 alumnos ahorita que ingrese la segunda conferencia. Si no, empiezo a tomar listado nuevamente y me deshago de los que no hayan ingresado ahorita a la segunda etapa. Así que por favor volvamos a ingresar nuevamente por el mismo link.